Damos honor y gloria por ese nombre tan hermoso, por ese nombre tan precioso. Solamente hay uno digno de ser llamado santo. Solamente hay uno digno de ser llamado santo. Y en este día estamos dando alabanza. En este día estamos dando honor, estamos dando gloria al único digno de toda adoración. Si usted ha venido a este lugar con el deseo de adorar y bendecir su nombre, sepa usted que su oración, que su clamor, que su gratitud, que su mano levantada está siendo vista por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores, aquel Rey maravilloso que ha hecho este día, no un día cualquiera al que usted venga a este lugar. Este es un día con planes y propósitos del Señor, para aquel que ha venido a buscar una palabra de Dios pueda recibirla, para aquel que ha venido en enfermedad pueda salir sano de este lugar. En el nombre de Jesús, nosotros en este día tributamos a ti toda adoración y declaramos que toda idolatría comienza a salir de nuestras vidas. Si hay alguno que ha venido desconcentrado, si hay alguno que ha venido enfocado en otras situaciones, déjeme decir que es necesario que este corazón, que su corazón, el corazón de la iglesia, comience a renunciar a todo lo que no adora al Señor. En el nombre de Jesús, Él pagó un precio en la cruz tan alto por tu vida para que camines en libertad. Para que camines en libertad. Y en el nombre de Jesús creemos en el poder del Espíritu Santo que está en este lugar. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en la manifestación y en la llenura que viene del Espíritu Santo en este día, mi Señor amado. Te damos toda alabanza a ti, te damos todo honor y gloria a ti, mi Señor. Reciba esta adoración ante su santo trono, que pueda ser recibido como un perfume agradable, mi Señor. Mira esta iglesia con misericordia. Mira esta iglesia, Señor amado, a este remanente de tus hijos, en este lugar y en esta hora. Síguenos hablando y síguenos direccionando, mi Señor, porque tu iglesia está atenta a tu voz. Buen pastor, tú sabes cómo apacentar este rebaño. Tú sabes cómo apacentar este rebaño. Que tu consejo y que tu palabra hoy puedan llegar a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que eres, mi Señor amado. Incluso más que por las cosas que puedas darnos, nosotros agradecemos desde ya por lo que tú eres. Un Dios infinito en amor y misericordia para con sus hijos. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor con su aplauso? Amén. Glorifique a su Señor con su aplauso. Damos gracias al Señor por tan linda presencia de Él en este lugar. Amén. Pueda tomar su asiento, mis hermanos, mis hermanas. Pueda tomar sus ubicaciones. Damos gracias al Señor por la red de niños que van a estar también pasando ya a su tiempo que ellos tienen también importante de recibir palabra del Señor, de estar compartiendo juntos. Así que ahí invitamos a los niños de la casa para que puedan estar pasando ahí con la tía Lorena, nuestra hermana Lorena. Que el Señor le dé paciencia, mi hermana Lorena, la revista de toda gracia, una enorme labor que es poder estar en la clase con los niños. ¿Cuántos traen el corazón dispuesto a escuchar palabra del Señor en este día? Amén. En primer lugar, doy gracias al Señor que me permite poder estar sirviéndoles desde este lugar. Sé y también hay algunas caritas nuevas que no conozco y viceversa también. Mi nombre es Sergio Fernández. Por gracia y misericordia del Señor, junto a mi esposa Génesis, hemos sido reconocidos pastores. Servimos en la iglesia de La Unión, región de Los Ríos. Desde allá he venido para acá con esta importante labor, con esta importante encomienda que me pidió hacer nuestro amado pastor Jaime, que está en Santiago, de poder compartir con ustedes palabra del Señor. Es para mí un honor y un privilegio poder servirles desde este lugar,
porque creo en el poder de la palabra del Señor, porque creo en un Dios que no ha cesado de hablar a su iglesia, porque creo en un Dios que no ha cesado de hablar a sus hijos, desde el más pequeño hasta el más adulto. A todos Dios puede hablarnos. Más es también nuestra labor estar atentos a lo que Él dice, estar atentos a lo que Él también quiera enseñarnos en este día. Así que le doy las gracias al Señor por verles, mis amados hermanos de Osorno, por estar aquí con ustedes. Ya el próximo domingo, si Dios así lo permite, vamos a estar acá con la Iglesia de la Unión también para compartir un hermoso culto unido en este lugar. Es para nosotros también de mucha bendición estar aquí. Reciban también saludos de la Iglesia de la Unión, cariñosos saludos, abrazos. Yo antes de estar aquí pasé un ratito de la iglesia y ahí me vine para acá. Y doy gracias al Señor por este día, porque a Él le ha placido tenerle en este lugar. Amén. Hay lluvia, lo sabemos, estamos en el sur de Chile, pero bueno, no hay cómo darle en el gusto a las personas, porque cuando tenemos 40 grados, ¿qué es lo que decimos? Ojalá estuviésemos en invierno para que llegue un poquito, para que este calor desaparezca. Y en invierno decimos, bueno, ojalá hubiese un poquito de sol para que esta lluvia desaparezca. Pero es necesaria cada estación del año, es necesario. Por aquí también me están cayendo lluvias de bendición aquí en la cabeza, hermano. Así que si me muevo de repente así, no se asuste aquí en la gotera que me está cayendo por acá. Pero no se preocupe usted. Ya, si no me preocupo yo, usted tampoco. Usted concéntrese nomás en lo que el Señor tiene que entregarnos en este día. Amén. Quiero pedirles que pueda usted sacar su Biblia, que pueda usted sacar su celular, lo que ha traído, para poder dar lectura a la palabra del Señor en este día. Y quiero invitarles al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29. En su versión Reina Valera, en esta oportunidad traje la Biblia más chica que encontré en mi casa para compartir palabras del Señor con ustedes. Iba a traer otra más compacta, pero quise compartir en esta versión. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29 en adelante. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, y mucha atención a lo que dice este rey de Israel acá: yo me disfrazaré, dice, y entraré en batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de las heridas corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra.
Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Amén. Palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, en este día algo que Él ha puesto en mi corazón durante estos días para poder hablar a su iglesia. Y lleva como título lo siguiente: vestiduras equivocadas no permiten establecerme en la presencia de Dios. Vestiduras equivocadas no permiten establecerme en la presencia de Dios. De modo introductorio y para poder contextualizarnos en el contexto histórico de la palabra del Señor que en este día estamos viendo, que estamos analizando, es necesario poder ver algunos acontecimientos anteriores que ocurren al capítulo 22 del libro de Primera de Reyes. Es necesario que veamos y podamos ver a través de la palabra lo que ocurre con este rey Acab, descrito anteriormente en su palabra. Textualmente dice que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sabemos por la historia bíblica que luego, ¿cierto?, de que cesa el tiempo de los jueces, comienzan a ser nombrados hombres, reyes, ¿cierto? En los libros históricos vemos eso. Y algo característico que podemos ver en la historia de la palabra del Señor es que hay unos que hacen lo bueno ante los ojos del Señor y otros hacen lo malo ante los ojos del Señor. Usted podrá ver, cuando pueda también leer en su casa, en donde usted le acomode, verá que Acab es uno de aquellos que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra anteriormente nos demuestra que él no obedecía a los profetas que el Señor le enviaba en ese entonces. No obedecía a los profetas, mis hermanos. De hecho, Elías, antes que Micaías, él incluso se burló de Elías, de una confrontación que él le hace a este rey. Podemos ver que Acab en su corazón tenía un corazón duro a la voz de Dios, tenía un corazón desobediente. ¿Por qué? Porque una cosa, cierto, es no escuchar. Una cosa es que palabra no llegue a tu oído, pero una cosa muy distinta es que llegue palabra a tu oído y habiendo escuchado, tú no obedeces. Habiendo escuchado, no obedecemos. Entonces incluso persiguió a profetas, sembró la idolatría en su reinado. Hizo todo lo contrario a lo que debía haber hecho, porque si Dios levanta a un hombre como rey de una nación, lo lógico es que la adoración sea para el Dios del rey, ese Dios todopoderoso que había, cierto, levantado a este hombre, a este rey Acab. Pero sin embargo, la historia bíblica nos muestra que es todo lo contrario. Idolatría crece en su reino, desobediencia crece en su reino, y vemos que también es fuertemente influenciado por Jezabel, quien fue su esposa. Recordemos que la palabra del Señor nos describe también cómo fue Jezabel, una fiel idólatra de dioses paganos. Una fiel idólatra de dioses paganos, como dioses como Baal, como Acera. Ambos cometieron conspiraciones muy malas también, mis hermanos. La palabra del Señor nos muestra que estos dos conspiraban en contra de personas, en contra de líderes, en contra de reyes, para ellos poder alcanzar lo que ellos querían. Incluso Acab desafía al profeta Elías cuando viene a hablarle de parte de Dios, porque estos dos, Acab y Jezabel, fueron partícipes de un asesinato. ¿Podremos nosotros escondernos de Dios? Yo creo que no, ¿verdad? No hay nada que podamos ocultar delante de los ojos del Señor. Y aunque este parcito querían hacer y deshacer con el reinado, con el liderazgo que estaban ejerciendo ellos en Israel,
el Señor también estaba viendo y estaba atento a todas las cosas que estaban ahí ocurriendo. Imagínense que en su infinita misericordia y en su infinita gracia les envía profetas a advertirles que las cosas que están haciendo son cosas malas. Son cosas malas delante del Señor, pero ellos ignoran. Él ignora por completo las advertencias que el Señor también les envía por boca de profetas en aquel entonces, Antiguo Testamento. Entonces, estos hechos, e incluso más cuando usted indaga también en las Escrituras, capítulos anteriores al 22, nos demuestran que este rey Acab tiene un corazón completamente alejado de la voluntad del Señor. Este rey Acab tiene un corazón completamente endurecido a la voz de Dios, pues hacía lo que quería y peor aún, al parecer, más temor le tenía a su esposa que al mismo Dios. Yo he visto hermanos, pero no de esta iglesia, no se me vaya a asustar. Yo he visto hermanos que le tienen más miedo a la esposa de repente que al Señor, pero de otra iglesia, de otra congregación, no se vaya a asustar usted. No es bueno eso. El rey Acab. Y mis hermanos, quien hace lo que no le corresponde hacer, ensucia la adoración a Dios y trae confusión a la voz profética. Este hombre Acab, siendo nombrado rey, no estaba haciendo las funciones que debía hacer. Y no era promotor, no era impulsor de la adoración al único Dios, sino que dejaba que Jezabel tomase control y dominio del área profética. Entonces vemos que la adoración estaba contaminada, la obediencia estaba contaminada, el corazón estaba contaminado, la voz profética también. Y en medio de todo esto aparece el rey Josafat. Este rey de Judá, la palabra del Señor nos dice que había un periodo de 3 años en donde no se sabía de guerras, no se sabía de conflictos en batalla, y aparece este rey y se reúne con el rey Acab, el rey de Israel, y este Acab le propone recuperar una tierra. En el fondo le invita a una guerra, le invita a una batalla para ganar un territorio, para poder poseer la tierra de Ramot de Galaad. Y entonces estos reyes en acuerdo deciden ir a la guerra. Pero antes, porque uno puede estar haciendo las cosas muy mal en la vida, mis hermanos, pero hasta en esas circunstancias de repente viene un pensamiento y uno intenta pensar un poquito antes de hacer algo, de tomar una decisión. Y estos 2 hombres y estos 2 varones deciden, antes de partir al campo de batalla, consultar ¿a quién? A los profetas de Dios que estaban aquí. Deciden consultar a los profetas del Señor. Pero recordemos que ellos estaban influenciados también por esta influencia de Jezabel. Estaban influenciados también por la idolatría. Estaban siendo impartidos por la misma impartición de este rey Acab. Si el rey era idólatra, si el rey desobedecía, ¿qué más va a quedar para los súbditos? ¿Qué más va a quedar para una nación? Por eso es que es importante ver también que van a consultar, muy bien, pedir consejo, pero van a pedir consejo a profetas que no estaban siendo alineados a la voluntad del Señor. Entonces, interrogan a los profetas, mis hermanos. Interrogan a estos profetas. ¿Y qué es lo que les dicen estos profetas? Les dicen, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 6. Usted lo busca ahí en su casa con más calma. Por tiempo no se puede leer todo, pero la palabra nos dice en Primera de Reyes 22:6. Entonces el rey reunió a los profetas, que no eran pocos. La palabra dice, como 400 hombres, a los cuales dijo, signo de interrogación, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Pregunta este rey Acab a sus consejeros, a sus profetas. Y ellos dijeron, sube,
porque Jehová la entregará en mano del rey. Acab, sube, porque Jehová la entregará en tus manos, por así decirlo. Es que también no les convenía decir otra cosa. Y que 400 personas te digan algo así, o que 400 hombres, que 400 profetas digan a una sola voz, eso, bueno, ¿es creíble? Puede ser creíble. Toman la decisión. Pero hay algo que ocurre con el rey Josafat. Él insiste en consultar. Y el rey acaba así como, oye, si ya 400 hombres ya dijeron que vayamos, ¿por qué quieres consultar otra vez? Insiste en consultar a uno más, y ese uno más se llamaba Micaías. Pero Micaías, ¿sabe lo que pasa con Micaías? No era del agrado del rey Acab. ¿Y sabe por qué no era del agrado del rey Acab? Porque nada bueno le decía. Ay, que Micaías me profetiza puras cosas malas. Me dice que deje mi pecado. Me dice que busque al Señor. Me dice que obedezca al Señor. Micaías, me cae mal ese profeta, me dice puras cosas malas. En cambio los otros profetas, habiendo matado a alguien por un terreno, los otros profetas le dicen, haga mi rey, haga mi Señor, como usted quiera, usted está bien, siga avanzando, siga adelante. Pero Micaías no era del agrado del rey, porque para Acab no le decía nada bueno, pero Micaías tenía palabra del Señor. Pero Micaías tenía un mensaje no contaminado, un mensaje no ensuciado, un mensaje puro, sujeto a la obediencia del Señor. ¿Y sabe lo que dice Micaías? Dice lo siguiente: entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y más adelante, mire lo que dice Micaías, porque si ya le dieron la palabra, esta es la mía. Dijo, voy a aprovechar de decirle sus buenas verdades a este campo. Le dice en el versículo 23, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Wow. Poco popular, pero alineado a la voz del Señor. Poco común su mensaje, pero nacido desde el corazón de Dios. Interesante ver que no muchas veces la mayoría de voces es la voz de la razón, es la voz de la verdad. Que Dios nos dé sabiduría, mis hermanos, que Dios nos dé discernimiento como iglesia. Porque en tiempos donde falsos profetas se van a levantar, la iglesia debe estar enseñada en discernir la voz de los 400 versus la voz del uno que busca obedecer al Señor, que busca agradar al Señor y que no tiene miedo de decirle a un rey que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo está mal. Micaías fue cuestionado, la palabra del Señor lo relata, e incluso fue arrestado severamente. ¿Por qué? Porque el mensaje que llegó a los oídos de los reyes no era del agrado de ellos. Fue arrestado, fue injustamente arrestado e ignorado por completo. Entonces, no haciendo lo bueno en desobediencia al Señor, el rey de Israel Acab y el rey de Judá Josafat reúnen sus ejércitos y salen rumbo a la guerra. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se comprende bien? Porfiado, pero igual van. Dios les habló, pero igual lo hacen.
Se parece a mí de repente cuando el Señor me habla, para no hablar de ustedes. Se parece a mí cuando el Señor me habla y me dice una y otra vez las cosas y uno no quiere entender. Muchas veces creemos que porque todos dicen, no, si estáis bien, sí, estoy bien. Pidámosle al Señor que Él también que Él pueda tener una voz como un estruendo de muchas aguas, que pueda disipar las voces de mentira a nuestro alrededor, que Él pueda disipar las voces de engaño alrededor de su iglesia. Esta tarde quiero compartir con ustedes algunos principios, mis amados, que nos muestran que vestiduras equivocadas no permiten ejercerme en la presencia de Dios. Y en primer lugar, a través de su palabra vemos algo muy importante. El Señor nos posiciona, pero la permanencia en Él es tarea nuestra. El Señor nos posiciona, pero la permanencia en Él es nuestra tarea. Una autoridad, un rey, un gobernante, un líder, un hijo de Dios, con llamados y propósitos de parte de Él, amada iglesia, no es posicionado por simple casualidad. No es posicionado por simple casualidad. Hay un plan y un propósito de Dios cuando usted es nombrado hijo de Dios, cuando usted es nombrado con una autoridad de Dios en la casa. No es al azar, no es casualidad, no es por una simple cuestión de nombrar gente, que aquí en esta casa se levantan servidores, se levantan colaboradores, líderes, diáconos, pastores. Nosotros somos primicia de los pastores que el Señor ha levantado y seguirá levantando en plenitud. Yo no vengo a perder mi tiempo, mis hermanos. Nosotros no perdemos tiempo en las cosas que hacemos para la obra del Señor. Todos los que han sido llamados, todos los que han sido nombrados para servir en un área, mis hermanos, es con la finalidad de honrar a nuestro Dios con lo que hacemos, de honrar a nuestro Padre con aquellas cosas que se nos han encomendado hacer. Y para el Señor es tan importante servir aquí como llegar también a esta iglesia y no sé, prender la calefacción. Las labores que haces en la casa de Dios son importantes. Las labores que desarrollas en la casa de Dios no son al azar, no es una cuestión de juego, no es una cuestión de diversión. Sí, la pasamos bien, pero no es algo que uno viene a jugarse con lo que uno viene a hacer acá en la iglesia, mis hermanos. El Señor nos posiciona. ¿Cuántos creen que Dios posiciona a sus hijos? Amén. ¿Usted lo cree? Dios posiciona a sus hijos. Es que Dios a mí nunca me ha puesto un trono, no me ha puesto una corona, no me ha dado un báculo, no me ha puesto en un lugar visible, pero a lo mejor Dios lo posicionó en un lugar quizás secreto hoy, para ser preparado, para el día de mañana pueda ser visto, aun cuando no es la finalidad ser visto. Vemos en la palabra del Señor cómo este rey Acab fue posicionado como un rey, pero permanencia en Dios no tuvo. No permaneció en el Señor, pues este hombre hizo todo lo contrario a lo que sí debía haber hecho en su reinado. No hubo permanencia en Dios. Tuvo la posición, pero no tuvo la permanencia en el Señor. Y sus hechos lo evidenciaron. Sus hechos evidenciaron que Acab no permanecía en el Señor. Una cosa es la misericordia del Señor, otra cosa es permanecer en Él. Por misericordia del Señor, vemos que todavía le llegaban profetas a Acab a advertirle que por favor se vuelva a Dios, pero no hizo caso.
Pero a pesar de todo lo que él hizo por esconderse, por ocultarse, por no tomar la posición que le correspondía, de igual manera fue alcanzado por una flecha que le llevó a la muerte. Mis amados, permanecer, quedarnos, definir una posición. Si Dios a usted le ha dado una identidad, si Dios a usted lo ha llamado a servir en algo, posicionémonos en eso, permanezcamos en eso, seamos fieles con la asignación que Dios nos ha dado, seamos fieles con lo que Dios está diciendo de nosotros en este tiempo. Permanezcamos ahí, definamos esa posición. ¿En qué cosa? En Él. En Él. A pesar de que sea difícil, este es un esfuerzo no opcional. No hay opciones. Nosotros sí o sí debemos esforzarnos como hijos de Dios a caminar en sus planes y en sus propósitos. Debemos esforzarnos. El que usted me puede decir es que es difícil, pero claro que es difícil. No es fácil. Vas a tener 400 personas diciéndote hacer lo incorrecto. No es fácil acá. No es fácil. Pero el Señor da las fuerzas al cansado. El Señor da las fuerzas, Él da el ánimo. ¿Sabe? No hay una promesa, Nuevo Testamento, iglesia primitiva, en donde se nos diga: la iglesia va a ser lo más feliz que tú vas a encontrar en esta tierra. Ven y sirve al Señor con nosotros, lo vamos a pasar muy bien. Es como las invitaciones de los niños, así cosas. No, hay cosas que no ocurren así en la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Pero una cosa sí Él nos prometió, que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa cosa sí aparece ahí escrito en la palabra del Señor. Entonces podemos estar sirviendo al Señor alegres, podemos estar tristes sirviendo al Señor, pero hagámoslo, permanezcamos en Él. Ya Dios dio posición. Usted me puede decir: es que a lo mejor yo no tengo la posición en la iglesia, a lo mejor yo no tengo la posición en la congregación que a mí me gustaría tener, pero si Dios le dio algo es a causa de un plan y un propósito. Es necesario también saber esperar los tiempos que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Mis amados, no permanecer en la presencia de Dios bajo obediencia nos resta autoridad en todo orden de cosas. No permanecer en la presencia de Dios bajo obediencia nos resta autoridad en todo orden de cosas. Es por eso que Jezabel, la palabra lo relata, contexto bíblico anterior, es por eso que Jezabel tomó el sello de Acab. Vieron que los reyes tenían un sello para emitir ciertas órdenes, para emitir leyes, para emitir ordenanzas. Ellos tenían un sello. Cuando a usted le llegaba una carta a su casa con el sello del rey, eso ya quiere decir que es algo importante, que no es cualquier palabra, que no es cualquier escritura que está plasmada, ¿cierto?, en un papel. El sello del rey era símbolo de la autoridad de ¿quién? El rey. ¿Y por qué la palabra del Señor nos dice que Jezabel tomó el sello del rey? Jezabel tomó el sello de Acab con ligereza para hablar y ordenar por él en el reino. La palabra nos muestra que una conspiración contra Nabot. Nacor iba a decir ese otro. Nabot, una conspiración contra Nabot. ¿Y saben quién ordenó arrestar a este hombre para quitarle sus tierras? No fue Acab, sino que fue Jezabel. Jezabel toma el sello del rey. El rey estaba haciendo cualquier cosa menos reinar. Jezabel toma el sello del rey, emite, ¿cierto?, una orden, pone ahí el sello del rey en la carta. Acto seguido, como es el sello del rey, arrestan a este hombre, le quitan todas sus cosas.
Usted tiene un sello. Usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted tiene un sello, usted tiene una autoridad que Dios le ha dado. No tan solamente somos hijos sufrientes, también somos hijos que caminan en autoridad de Dios. Y eso es algo que usted tiene que tenerlo muy presente. Mis amados, no permitas que el enemigo o lo que te quiera sacar de la posición que Dios te ha dado tomen tu sello. No cualquier persona puede tomar tu sello. No cualquier persona puede tomar tu autoridad. No cualquier persona puede hablar por ti. Dios a usted le dio una boca. Hable. Dios a usted le dio autoridad. Muévase en esa autoridad que el Señor le ha dado. Pero permanezcamos ahí. Permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él, mis hermanos. No permita que cualquiera tome su sello. No permita que la influencia del mundo tome su sello. No permita que Jezabel tome su sello. No permita que la idolatría tome su sello. Hay una autoridad que usted tiene como hijo, como hija del Señor. No permita que cualquier cosa, que cualquier fulanito venga a hablar por usted. Dios a usted le ha dado autoridad en su casa, en su familia, en el lugar donde Dios a usted le ha plantado para servirle. ¿Autoridad para qué? ¿Para creerse el mejor jefe? ¿Para creerse el mejor capataz? No, que yo los mando a todos. Ahí me pagan por ser eso y no lo soy. Pues no hay honra más grande que servir a la novia de Cristo. ¿Y cómo Cristo amó a su iglesia? Amemos lo que estamos haciendo en este lugar, mis hermanos. Amemos lo que estamos haciendo. Tome su posición y permanezca en el Señor. Para que yo crezca y mi liderazgo sea conocido en la ciudad de Osorno y de Osorno para el mundo. No, ya creo que eso ya no es tan popular. Permanezca en el Señor. Para que Cristo sea glorificado a través de su vida, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pueda crecer en esta iglesia, y para que de esta iglesia se puedan levantar hijos e hijas que no estén dispuestos a transar su sello, para que hijos e hijas se levanten a profetizar palabra del Señor, aun cuando hayan 400 personas diciendo que Dios ya no tiene poder. Es necesario que se levante desde aquí de plenitud, aunque sea uno, a decir: creo en el poder de Dios, creo en el poder de su Espíritu Santo, y creo que el Evangelio es poder de Dios. Creo que el Evangelio es poder de Dios y sanidad para aquel que está perdido, y salvación. Que nadie tome su autoridad, amada iglesia. El Señor a usted le ha dado una autoridad. No la trance, no la intercambie, y no se ensucie aquello por lo que el enemigo quiere hacer. Veamos y analicemos en dónde y hacia dónde el Señor nos está ubicando. En dónde y hacia dónde el Señor nos está ubicando. Hacia dónde el Señor nos está posicionando. Y usted me puede decir: sí, que hace un par de meses el Señor nos estaba posicionando en Pilauco. Y ahora el Señor nos está posicionando aquí en... ¿cómo se llama esta calle? En Maquena. Esa es la posición que el Señor me está dando. Y el Señor desde arriba mirando: pobrecito. Hay una posición espiritual, mis hermanos, mayor que la posición natural. Hay una posición espiritual mayor que la posición incluso terrenal. Porque a lo mejor aquí estamos cómodos, así estamos con un par de quizás incomodidades pequeñitas. Pero, ¿sabe? A lo mejor un día vamos a tener que hacer culto. Quizás Dios sabe dónde tenga que enviarnos. Quizás dónde el Señor nos va a enviar a hacer culto. Hay incomodidades, sí, pero no sujete su posición en Cristo en base a la posición terrenal. No sujete su posición en Cristo, no fundamente su permanencia en Él en base a lo que pisa muchas veces nuestros pies. Pues el Señor nos está dando una posición espiritual mayor y una autoridad mayor, mis hermanos.
¿Sabe? Un rey puede sentarse en un trono. Imagínese usted a un rey sentándose en su trono. ¿Cómo es esa ilustración? En altura, ¿verdad? Que los reyes tenían sus tronos en alto, para que cuando ellos hablen pueda ser visible, pueda ser audible a lo que él dice, a lo que él hace. Imaginemos a esta Acab. Un rey puede sentarse en un trono y debido a su postura, porque hay posturas que tenemos también, de posicionarnos, de hablarnos, de movernos. Hay posturas que nosotros tenemos. Y esa postura manifiesta en nosotros una apariencia. Un rey, cierto, en su trono tiene una postura superficial, una apariencia, en donde todas las personas a su alrededor le honran, porque él es el rey. Mas la capacidad de este rey para honrar a Dios con su reinado, ¿sabe? Lo determina su postura interna, la obediencia. Algo que muchas veces no se ve en lo exterior, pero sí en lo interior transforma una vida por completo. Obedecer a Dios, mis hermanos, es permanecer en Él. ¿Recuerdan a Adán y a Eva? Ellos tuvieron que salir del Edén a causa de la desobediencia, ¿verdad? Lo que me aleja de estar en su presencia, lo que muchas veces nos impide estar en Él, permanecer en Él, muchas veces desobediencia. Usted me puede decir, no, es que yo me porto bien, Señor, hago todas mis tareas, oro todas las noches, bendigo la mesa, me conecto ahí, no sé, al discipulado. ¿Está bien? Habla, dice. Pero el Señor también está transformando nuestras vidas. Pero el Señor también está transformando nuestro corazón. No desde la postura, sino desde la esencia. Yo puedo estar parado en este lugar de una manera erguida, de una postura en la cual usted me pueda escuchar. Gracias por esa honra de llamarme pastor. Pero ¿sabe qué es lo que va a determinar? Que mi pastorado sea realmente direccionado y yo pueda permanecer en el Señor. No es mi apariencia, ¿sabe lo que es? Mi esencia. Que Él crezca, yo pueda descender. Que Él crezca y tú puedas menguar. Podría yo predicarle de cosas superficiales y usted se iría con una sonrisa de oreja a oreja a su casa. Bien, nos congregamos, hicimos el bien, tenemos 6 días para hacer lo que queramos, después llegamos el domingo y otra vez somos renovados. Podría yo decirle, hermano, le va a ir bien, muy lindo todo, amén, qué lindo es la iglesia. Pero el Señor también está transformándonos a nosotros de manera interna, en la cual es necesario que entendamos y que estemos dispuestos a ser intervenidos por el Señor donde nadie más nos ve. Con el disfraz yo me puedo presentar en cualquier batalla, pero la vida o la muerte lo determina mi armadura. Esa armadura del Hijo de Dios. Pero eso es para otra predicación. En segundo lugar, los disfraces, mis hermanos, pueden ser quitados. Debemos vestirnos con la identidad que Dios nos da hoy. La palabra nos muestra a un rey Acab presentándose en batalla con un disfraz. Y el rey de Israel, versículo 30 del capítulo 22, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré, dice la palabra del Señor, y entraré en batalla. Y tú ponte tus vestidos, le dijo a su compañero. Qué amigo más torcido este rey Acab. Qué amigo más chueco. Yo me disfrazo y tú ponte tus ropas reales. Tú ponte tus vestidos púrpuras. Tú viste como el rey en batalla, mas yo me disfrazo.
cuando debería usar el rey, ¿qué cosa? Sus vestiduras reales. Intentó este rey Acab, mis hermanos, ocultarse de sus enemigos. Mas de Dios nadie puede burlarse. No es tiempo y no es bueno disfrazarnos en este tiempo cuando Dios nos llama a nosotros a vestirnos de la identidad que Él nos ha dado. Usted me puede decir, pero es que la identidad es una temática que es abordable para la juventud, para la adolescencia. Sin embargo, todavía tenemos 20, 25, 30 años en el Evangelio y todavía nos cuesta la identidad. Es por eso que es necesario que nosotros caminemos como Dios dice que caminemos en esta iglesia, mis hermanos, en este Evangelio. No es bueno tomar disfraces, no es bueno disfrazarnos. Si Dios nos llama a vestirnos de la identidad que Él nos da, es por algo. Es por algo, mis hermanos. Hay un propósito eterno en aquello. El problema es que cuando se oculta, se ignora o se subestima lo que Dios dice de mí, caemos en los engaños del enemigo y los miedos pueden crecer dentro de nosotros. Muchas veces nosotros no queremos caminar en el llamado de Dios, no queremos caminar en la identidad de Dios, porque es mejor que mi hermanito que tengo sentado al lado lo haga mejor. Es más fácil que yo ore de lejos, nomás, yo oro aquí de lejos, Señor bendiga a mis hermanos, que ellos vayan. Pero Dios lo está haciendo con cada uno de ustedes, amada iglesia. Hay un tiempo preparado para ustedes en los cuales el Señor les va a seguir llamando cada vez más. Dios les va a seguir instando a qué cosa, a que se vista correspondiente a su llamado, vístase correspondiente a la identidad que Él le ha dado. No ocupe disfraces, no ocupe identidades falsas. ¿Por qué? Porque no sirve de nada y solamente usted va a perder su tiempo. Y hoy en día, mis hermanos, ya ni el dinero es importante. Hoy en día, para las personas, para el mundo, más importante es el tiempo. Pues es que el que más tiene dinero busca priorizar el tiempo antes que los mismos recursos. Qué importante es ver, mis hermanos, con qué rapidez están pasando los días, con qué rapidez pasan las semanas, los meses y los años. Es increíble. El tiempo pasa volando. Literalmente. Nos damos cuenta cuando en un abrir y en un cerrar de ojos ya estamos a domingo, cuando empezamos el lunes. Por ahí cuando de repente los mandantes nos preguntan ¿y cuándo van a terminar la construcción? Y yo digo, no, es que el tiempo pasa volando. Trabajo en obras de construcción y la palabra que el mandante siempre utiliza, ¿y cuándo van a terminar? Cuando usted ve una calle rota por ahí, ¿y cuándo van a pavimentar esa calle? Bueno, el otro día estuve aquí en Osorno rompiendo unas calles ahí, no me eché la culpa, pero ya se van a arreglar. Es que los tiempos pasan muy rápido, los días pasan volando. Yo le digo así para calmar un poco a la gente, porque todo es rápido, todo es acelerado, todo tenía que hacer para ayer. Pero hay procesos que son necesarios esperarlos. Hay procesos que son necesarios para poder terminar lo que estamos haciendo. Y qué bueno es cuando la iglesia entiende, qué bueno es cuando un hijo de Dios entiende que el tiempo kairos de Dios es el que debe priorizar en mi vida. No el tiempo mío, no el tiempo cronos, no este tiempo, no. El tiempo kairos de Dios es el que debe priorizar en mi vida, es el que debe ordenarme, es el que debe a mí posicionarme en el día y hora que debemos estar. Saben, cuando hablamos de tiempo, es bueno también recordar que Jesucristo, en Lucas capítulo 3 versículo 23 nos dice que tenía unos 30 años cuando comienza su ministerio de manera pública, ¿verdad? Y con esto debemos considerar que hay vestiduras que se tienen que preparar, mis hermanos, de manera secreta, de manera privada, de manera oculta un tiempo, para que cuando llegue el día de usarlas podamos hacerlo con toda libertad de manera pública.
¿Sabe? David, ¿se acuerdan de David? No el que toca el teclado acá, el David de la Biblia. Por ahí estaba Davidcito. Ahí está Davidcito. Un joven como David, también como todos los que están aquí, jovencito, 15 años más o menos. ¿Cuántos oran por los jóvenes? Ya mire, yo voy a hacer que no escuché ni una cuestión. ¿Cuántos oran por los jóvenes? Ahí sí yo creo que estamos más o menos ya orando por los jóvenes. Es importante. Ellos son el presente de la iglesia, son el futuro también. Y Dios unge a un joven David, aproximadamente a una edad de 15 años, 14 y 15, que nos dicen los comentarios. David fue ungido para ser rey. Primera de Samuel 16 nos relata esto. Primera de Samuel 16 vemos la historia completa cuando él, cierto, va a buscar a David para ungirlo como rey. Pero ¿cuándo comenzó el reinado de David? ¿Ese mismo día? ¿No? A ver, ¿cuándo comenzó el reinado de David? Fue después, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, que David tenía 30 años cuando comenzó su reinado. A ver, espérame un poquito, a ver, o sea que David, el Señor lo ungió. No fue que lo llamó, venga hijito, sirva aquí la alabanza. No. No fue que venga hijito, sirva en la puerta. David fue ungido con aceite de oliva, dice la palabra. Samuel lo fue a buscar, lo eligió de entre medio de 7 hermanos y lo unge en su cabeza. ¿Recibió posición ahí? Sí, recibió una posición, recibió un lugar, rey. Mas no comenzó a reinar a esa edad de 15 años, sino que hubo un tiempo para que él comience recién ahí a reinar. Cosas deben pasar en nuestro corazón antes que la corona sea puesta sobre nuestra cabeza. Procesos deben ser necesarios en nuestra vida antes de comenzar a vivir lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Gracias al Señor, en esta iglesia no hay procesos microondas. Yo ya lo llevo viviendo y viendo ya más de 10 años desde que llegamos a servir al Señor junto a nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Fernanda, en lo que ahora es este hermoso ministerio Plenitud. No hay procesos microondas, mis hermanos. Primero debe ser zanjado. Muchas cosas dentro de nosotros, muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo lindo y lo hermoso que podemos ver en la palabra de David? Después sabemos que tuvo sus altos y sus bajos y sus cosas ahí que pasaron. Pero cuando David fue ungido rey, siguió criando ovejas. David fue ungido rey, pero siguió siendo el menor de los hermanos en su casa. ¿Sabe cuál fue la diferencia? La palabra del Señor dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Todos los hermanos estaban siendo testigos de lo que estaba ocurriendo ese día. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, desde aquel día, David probablemente siguió siendo pastor de ovejas, pero dice la palabra que él con sus manos mataba a leones y a osos. Antes eso no lo describe, pero cuando el Espíritu del Señor cayó sobre él con poder, quizás estaba haciendo las mismas cosas, pero con el poder de Dios. Usted puede colocar
qué sé yo, una cortina, usted puede colocar un florero, lleva tiempo haciendo lo mismo, pero si lo hace con el poder de Dios, algo sobrenatural va a ocurrir en su servicio, algo sobrenatural el Señor va a comenzar a desencadenar. David siguió siendo pastor, mas como tenía el poder de Dios, mataba leones y osos y cuidaba el rebaño. David era diestro en tocar instrumentos, pero como tenía el poder de Dios, cada vez que él tocaba un instrumento, demonios huían y Saúl venía paz sobre él. No tenga miedo a ser reconocido, no tenga miedo a ser ungido y sin embargo hacer las mismas cosas. La diferencia no la marcas tú, la diferencia la marca aquel Dios que te llamó, aquel Dios que te apartó, aquel Dios que te fue a buscar entre medio de la majada de las ovejas. No tengas miedo, iglesia, a recibir una posición del Señor. Procura más aún seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Quizás hagas las mismas cosas de aquí a 2 o 3 años, pero procura hacerlo en el poder de Dios, en el poder de Dios. Otra vez los hermanos están cantando la misma alabanza, pero cuando lo hacemos en el poder de Dios, cosas maravillosas comienzan a ocurrir en su iglesia. El enfermo es sanado, el endemoniado comienza a ser libre. Y hoy podemos escuchar una alabanza, pero como está el poder de Dios ahí, tu espíritu comienza a ser libre, tu carne comienza a menguar y comienza a descender una santidad de Dios sobre tu vida y comienzas a ser purificado. Vemos el uso correcto de las vestiduras en el Hijo de Dios, en Jesús. Más vemos el uso incorrecto de las vestiduras en el rey Acab. Pero para ambos casos, el usarlas o no usarlas, algo ocurrió sobre ellos. Mi amada iglesia, disculpe que tengo un poco mal de mi voz, de mi garganta. Inspirado en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12, ¿recuerdan ese pasaje cuando se habla acerca de los 5 ministerios? ¿Saben? Estamos en tiempos presurosos. Sería yo un predicador mentiroso si le dijera que tenemos tiempo para hacer lo que queramos en esta vida. No es así. No debemos tener por tardanza la venida de Jesucristo. Si el evangelista, ¿cuántos evangelistas hay aquí en este lugar? No tenga miedo. ¿Cuántos evangelistas hay en este lugar? Yo he visto un lindo grupo de evangelismo que el Señor ha levantado aquí en esta iglesia. ¿De que hay miedos? ¿De que hay temores? De posicionarlos en lo que Dios muchas veces nos ha llamado. A todos nos pasa, tranquilo, no se preocupen. Si el evangelista, mis hermanos, no habla, habrá quienes se queden sin conocer de Jesús. Si el pastor no apacienta al rebaño, habrá quienes queden fuera del redil. Si el maestro no enseña, habrá quienes queden en la ignorancia. Si el profeta no está alineado a la palabra de Dios, habrá quienes se pierdan en los engaños de este siglo. Si el apóstol no está siendo enviado a donde nadie más quiere ir a hacer las misiones de Dios, el evangelio solo será un recuerdo en tierras de persecución y en tierras donde nadie ha escuchado el nombre de Jesucristo. Mis amados, todo lo que hagamos siempre debe tener el fin de preparar al pueblo de Dios para toda obra y para toda edificación de la iglesia. Obreros preparados para toda obra. Es importante permanecer en el Señor. Es importante permanecer en su presencia.
Pues todas estas cosas anteriormente mencionadas solamente las podemos llevar a cabo si es Él quien dirige nuestras vidas. Si es Él quien dirige nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Él porque Él nos llama. Porque Él nos llama. Y por último, y con esto ya voy terminando. Voy terminando ya con este último punto. ¿Ha recibido usted algo del Señor en este día? Sí, ya con eso ya me voy ya apagado, mis hermanos. Me puedo ir tranquilo a mi casa porque algo usted recibió del Señor en este día. Yo venía preocupado y decía, pucha, ojalá que los hermanos quieran recibir la palabra del Señor. Y al ver esto yo ya, listo. Sigamos siendo buena tierra entonces, amada iglesia, para la palabra del Señor y para los planes y los propósitos que Él tenga con nosotros, sus hijos. Como último, y no se me distraiga, ya los hermanos van a pasar ahí, se van a instalar, los que le va a decir, hoy vamos a tocar, no se distraiga por esa cosa usted, ya, siga usted concentrado en lo que estamos haciendo. Último punto, la flecha de la muerte y la flecha de la conquista. La flecha de la muerte y la flecha de la conquista. Un disfraz no logró detener la flecha de muerte para Acab. Un disfraz no logró detener la flecha de muerte para Acab. Y decía, ya Señor, esta es tu palabra, porque cuando estábamos cantando delante de la canción Flecha, ya listo, esto es del Señor, esto es del Señor. ¿Sabe cómo fue introducida esa flecha en el cuerpo de Acab? La palabra del Señor dice que se introdujo en una juntura de su armadura. Un espacio pequeñito. Un arquero tensó un arco, una flecha al azar, dice la palabra. Pero esa flecha al azar se convirtió en una flecha de muerte para Acab y se introdujo en una juntura, en un espacio, en una grieta, en una fisura en medio de su armadura. Una brecha abierta que parecía no ser importante, pero que mató al rey, tal como había sido profetizado anteriormente. Tal como había sido profetizado anteriormente. Desobedeció al Señor, se burló del profeta enviado por Él, cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, cuando tuvo la oportunidad de rendirse. Este hombre no lo hizo, y así terminaron sus días. Una flecha que no tenía por qué haber llegado, llegó y le mató. Por sus heridas él murió desangrado. Es necesario en este tiempo que nuestra armadura como hijos del Señor se junte. Es necesario que en nuestra vida espiritual se eliminen las junturas, se eliminen las grietas, se eliminen las brechas, que a lo mejor para nosotros son cosas insignificantes, pero puede entrar por ahí un arma que pueda matarme, no tan solo físicamente. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice su palabra. No demos espacios. No es que un espacio pequeñito no pasa nada. Qué confrontación más grande, mis hermanos. Qué confrontación más grande es la que hoy día puedo compartir con ustedes. Mientras reflexionaba en esto ayer, decía, qué increíble, Señor, cómo tú nos llamas. ¿A qué cosa? A cerrar filas. A que esas grietas se cierren. A que esos espacios que parecen insignificantes se puedan juntar, se puedan unir en Cristo.
Yo le he pedido al Señor que Él nos dé todo discernimiento para poder ver cuáles son los espacios abiertos en nuestros corazones, cuáles son las junturas que no hemos querido cubrir. Muchas veces hay junturas, mis hermanos, que solamente las hemos disfrazado. Esos disfraces el Señor los comienza a sacar en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Expóngase usted a la presencia del Señor. Le invito a que abra su corazón a la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar y que mora en usted. No tenga vergüenza de confesar en oración y decir: Señor, hay una juntura que no he podido cerrar, hay una grieta que no se ha podido sanar en mi corazón. Tenga temor, no tenga vergüenza. Es mejor entregarnos hoy en las manos del Señor que el día de mañana morir por una flecha que justamente se introduzca en ese espacio que no entregamos al Señor para que sea cerrado. Qué maravillosa es la palabra del Señor, mis hermanos. Qué gloriosa es su palabra. Vemos en este rey Acab que fue alcanzado por una flecha de muerte. ¿Cuántos creen que Dios da nuevas oportunidades para sus hijos? ¿Cuántos creen que día a día usted tiene las fuerzas para poder levantarse? ¿Cuántos creen en que hay un Dios de esperanza? ¿Cuántos creen en que hay un Dios de restauración cada vez que nosotros nos ponemos en pie? A lo mejor ayer fuimos alcanzados por flechas de muerte. A lo mejor ayer no cerramos brechas y el enemigo se introdujo en nuestro corazón. A lo mejor ayer hay cosas que no teníamos zanjadas a la luz de lo que el Señor nos está demandando en este tiempo. Pero hay una esperanza para ti, amada iglesia. Hay una esperanza para nosotros. Más adelante seguimos en la historia bíblica, avanzamos. La historia continúa y en medio de un diálogo entre Eliseo. ¿Recuerdan a Eliseo? ¿Sucesor de quién? De Elías. Profeta del Señor. Agonizando ya, este profeta del Señor. Se le acerca a él un nuevo rey de Israel. Acab ya había sido historia pasada. Acab desobedeció al Señor y bueno, ahí tuvo las consecuencias de sus decisiones. Ahora vemos en escena un rey llamado Joás, rey de Israel. Segunda de Reyes, siguiente libro, capítulo 13, versículo 15 dice: Eliseo le dice a este rey, Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. En nombre de Jesucristo, amada iglesia, consiga un arco y consiga flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Oh, al fin un rey hizo lo que el Señor le estaba diciendo por medio de este profeta. Parece que es bueno obedecerle al Señor. Parece que es bueno cuando escuchamos la voz de Dios y lo obedecemos. Aleluya, por fin alguien lo hizo. El rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco, pues Dios no te va a dar arco y flecha para que lo deje guardado. Ojo con eso. Pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey y luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Que despierte. Con signo de exclamación dice: dispara. Le dijo el profeta al rey. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó:
Esta es la flecha del Señor. Esta es la flecha del Señor. Una flecha de victoria sobre Aram. Porque tú conquistarás por completo a los arameos. Wow. O sea que hay una flecha del Señor también. Hay flechas del Señor que nos llevan a la victoria cuando obedecemos a su voz. Póngase en pie, amada iglesia. Hay situaciones que no están a nuestro alcance, mis amados, porque estamos usando las flechas incorrectas. Hay situaciones que no están a nuestro alcance porque estamos usando las flechas incorrectas. Procuremos que en nuestra aljaba hayan flechas que Dios usará para alcanzar la victoria. Que Dios usará para alcanzar la victoria. Usted me puede decir que yo no alcanzo para hacer un llamado, es que yo no alcanzo para ser un hijo de Dios, es que a mí no me alcanza para yo poder ser un intercesor, es que a mí no me alcanza para yo poder ser un servidor de la casa, es que a mí no me alcanza para ser un líder, es que a mí no me alcanza para ser un pastor, es que a mí no me alcanza para ser un profeta del Señor. A lo mejor, mis hermanos, a usted no le alcanza porque está usando la flecha incorrecta. ¿Sabe cuál es la flecha correcta? Cuando Dios habla y el Hijo obedece. La flecha correcta viene a tu mano cuando tú obedeces al Señor. La flecha correcta vendrá sobre tu vida cuando dispongas tu corazón y tus oídos a escuchar y a obedecer la voz del Señor, que te dice: toma tu arco, toma tu flecha. Toma tu arco, toma tu flecha. Yo sé que aquí hay gente que Dios le ha dado arco y flecha y no la ha usado. Use su arco, use su flecha. El Señor le va a permitir conquistar tierras que antes no tenía. El Señor le va a permitir conquistar tierras que antes no tenía. Pero eso es a causa de la obediencia. Cuando estamos en la presencia del Señor, estas cosas vienen en nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Pidámosle al Señor que nunca una flecha de muerte toque nuestras vidas. Que Él nos libre de toda influencia de ese espíritu de Jezabel que quiere venir a hacernos dejar de adorar a Dios para que otras cosas tomen el lugar que Él le corresponde en nuestras vidas. Procuremos que nunca se levante una rebelión tan grande entre nosotros como para que ignoremos y peor aún desobedezcamos a su voz. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amada iglesia, y nunca cansados por una flecha de muerte, sino que tengamos la oportunidad para lanzar una flecha de conquista. Pídele una oportunidad al Señor y el Señor te la va a dar. Pídele una oportunidad al Señor y el Señor te la va a dar, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Señor, por estos tus hijos. Señor amado, yo puedo tener las mejores palabras, los mejores deseos en mi corazón, pero son tus palabras las que calan profundamente en los corazones de tus hijos. Me encantaría poder desearles las mejores cosas, mas en este día yo le pido, mi Señor amado, que ese arco y que esa flecha que ha sido entregada en el nombre de Jesús comience a ser usada. Que ese arco y que esa flecha que un día fue